el diputado Nicolás del Caño. Gracias, señora presidenta. Antes de referirme a la cuestión propiamente dicha de la indemnización a Repsol, quería marcar que esto se da en el marco de un ajuste que se está llevando adelante por parte del gobierno hacia el pueblo trabajador. La pregunta que le hicimos al jefe de gabinete cuando estuvo presente aquí, bueno, fue respondida con una evasiva sobre este tema. Digo esto porque es una transferencia de ingresos millonaria desde los asalariados hacia los grandes capitalistas. Solamente en 2 días, en el mes de enero, los bancos ganaron 9.700 millones de pesos. Digo esto porque este ajuste también se intenta, copiando el modelo de los 90, aplicar con represión. Por eso hay una ley que ahora han anunciado diputados del Frente para la Victoria que intenta restringir las manifestaciones de aquellos sectores que salen a luchar y enfrentar este tipo de políticas. Nicolás Avellaneda dijo hace más de 140 años que si es necesario pagaremos con la sangre, el sudor y las lágrimas de los argentinos, pero pagaremos. Parece que el espíritu de Avellaneda invade hoy este recinto en esta sesión histórica, y no es una exageración lo que estamos planteando. Estamos hablando de que el Estado argentino se va a hacer cargo de pagarle a los vaciadores de Repsol más de 10.000 millones de dólares, a una empresa parásita, que este dinero podría utilizarse, por ejemplo, se gastan 17.500 millones de pesos en la asignación universal por hijo. Esta indemnización equivale a 40.000 millones de pesos si lo tomamos el valor oficial del dólar. Es decir que estamos beneficiando a esta empresa saqueadora de nuestros recursos hidrocarburíferos y no estamos poniendo ese dinero en función de las necesidades de las grandes mayorías de la nación, del pueblo trabajador de nuestro país. Por eso creo que cuando vimos a Brufau festejar, estando exultante por televisión, cuando se anunció este llamado acuerdo amistoso, cuando vemos al FMI también festejar, que Wall Street festeja, los trabajadores y el pueblo tienen claro que no es algo que los beneficie este acuerdo y esta indemnización a Repsol. De esta manera también con este acuerdo se pretende conseguir financiamiento internacional, como demuestran las negociaciones con el Club de París, con los elogios del FMI hacia la Argentina. Y el verso de que pagando la deuda nuestro país iba a ser un país independiente, se demuestra una falacia muy costosa para toda la nación trabajadora. El dinero con el que van a premiar a Repsol también podría ser utilizado para construir viviendas para los más de 3 millones de argentinos que hoy no tienen un techo digno donde vivir. Sin embargo, se prefiere pagarle a los vaciadores de Repsol. Y esto creo que es muy importante resaltar, que por más que algunos de manera oportunista hoy en este recinto se abstengan, inclusive algunos voten en contra, han sido parte de las privatizaciones, fueron impulsores, como por ejemplo el PRO o el Frente Renovador, que han sido impulsores. Inclusive el radical Rodolfo Terraño fue quien pidió la privatización de Aerolíneas Argentinas a fines de los años 80. Por eso queremos plantear claramente nuestro rechazo a este acuerdo. Y el PTS, mi partido, y el Frente de Izquierda luchó contra las privatizaciones. Y ahora hemos planteado desde un primer momento que esta expropiación no era más que la recompra de YPF, Sociedad Anónima, una reprivatización, ¿no?, para que el Estado tome parte de la misma y asociarse nuevamente con el capital internacional. Es decir, porque YPF, Sociedad Anónima, es muy similar a como funcionaba ya a mediados de los 90, cuando había avanzado el proceso de penetración del capital internacional. Y se nos quiere plantear que esta medida es una medida de soberanía hidrocarburífera, cuando en realidad
solamente se ha tocado el 51% de las acciones de una empresa que maneja apenas un tercio del petróleo y el 30% del gas que se extrae en nuestro país. Y en el caso de la refinación del petróleo, el 54%. Por eso, señora presidenta, señalamos que esta medida limitada preserva el estatus de empresa privada cotizante acá y en Nueva York, de YPF. Y esto no permite atacar el problema energético de raíz e involucra costos onerosos para nuestro país. No solamente planteamos la necesidad de expropiar a Repsol, el conjunto de YPF, sino también los activos de las empresas de Bulguerón y los Cristóbal López, de Shell, de Chevron. El acuerdo con esta empresa, con Chevron, para la expropiación del combustible no convencional en Vaca Muerta es un ejemplo de que esta expropiación busca asociarse con el capital extranjero al que se le garantizan jugosas ganancias. Nos encontramos, al decir de Jaureche, ante un nuevo estatuto del coloniaje, pero ahora bajo un gobierno que se reivindica nacional y popular. Y como en los tiempos de Frondizi, está hecho bajo la bandera de aumentar la producción del petróleo. No es casual que el régimen judicial de las provincias petroleras reprima y encarcele, como ocurrió en Cerro Dragón, donde opera Pan American Energy, y en Las Heras, donde los petroleros están siendo injustamente condenados. En ambos casos los trabajadores enfrentaron la tercerización defendida por el gobierno. No era necesario tasar una empresa a precio de mercado. Alcanzaba con tasar el valor fiscal de los bienes expropiados. Así lo hizo, por ejemplo, en México, en los años 30, el gobierno de Lázaro Cárdenas. Y está claro que no era un gobierno socialista. Con ese criterio se pagó el 10% de lo reclamado por las 17 empresas imperialistas expropiadas. Hoy le vamos a pagar a Repsol más del 100% si contamos los intereses. Es decir, que la generosidad de este acuerdo, de las concesiones a los imperialistas de Repsol, son más que elocuentes. Y quiero decir un dato más: si calculamos el porcentaje que le corresponde a Repsol del déficit energético solo de los años 2012 y 2013, esta cifra asciende a cerca de 3.000 millones de dólares, es decir, más de la mitad de lo que se pretende pagar con este acuerdo. Y como ya se ha planteado en este recinto, fueron denunciados como vaciadores, como saqueadores, pero quería mencionar algunos datos. Este vaciamiento consentido por los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández, entre el año 2003 y 2007 Repsol repatrió, según balance, el 97% de sus utilidades, es decir, que destinó apenas un 3% para la inversión. Y no pasó mucho tiempo desde que los ministros Kicillof y De Vido presentaron el informe Mosconi, donde denunciaban que Repsol obtuvo entre el 2008 y el 2011 una rentabilidad operativa de entre 1.300 y 1.800 millones de euros. Así se señalaba en la página 13, que paso a citar, que la rentabilidad neta del grupo Repsol fue creciendo año a año, desde 1.014 millones de euros en 1998, pasando por un máximo de 4.997 millones de euros en 2010, para finalizar el año 2011 con una ganancia neta de 2.544 millones de euros. Por eso creo que otra de las cuestiones importantes que también se mencionaron aquí, con respecto a los ex trabajadores de YPF, que siguen reclamando y que no han sido subsanadas sus demandas aún, como ya lo han mencionado, y no solamente ellos, sino también los miles de trabajadores que trabajan para YPF bajo formas de precarización laboral, porque son trabajadores, como muchos en la Argentina, que trabajan en esas condiciones producto de la flexibilización laboral que se aplicó y que se mantiene actualmente, se aplicó en los 90 y actualmente se mantiene por este gobierno y apoyado también por aquellos que se dicen de la oposición, pero sabemos que son la oposición de derecha que impulsó esas leyes de flexibilización laboral junto con las privatizaciones. Por último, quería también señalar con respecto al daño ambiental un ejemplo, porque en mi provincia, en Mendoza, hace un mes explotaron 2 pozos petroleros en Malargüe.
esto confirma la impunidad para Repsol y también para Chevron. Allí un trabajador relataba que, diciendo, cuando bajo observo cómo el petróleo y una bola de fuego venía hacia nosotros, porque el tanque había colapsado. Alcancé a correr unos 100 metros y sentí la explosión. En un momento sentí un calor tremendo que llegaba hasta mí y la gente que disparaba para todos lados. Fue un momento de mucha confusión, miedo y pensamos lo peor. Es decir, que ¿cómo se tasaron esos pozos? Es decir, que después del vaciamiento y el saqueo, ni siquiera estas empresas garantizan la seguridad de los trabajadores y los pobladores. Entonces, creo con esto, y antes de finalizar, les quería dejar, a modo de reflexión, una cita del gran revolucionario ruso León Trotsky a propósito de la expoliación de los capitales imperialistas en México, hace ya más de 70 años. Y dice, una pequeña camarilla de magnates extranjeros succiona en todo el sentido de la palabra la savia vital tanto de México como de otra serie de países atrasados o débiles. Los discursos solemnes acerca de la contribución del capital extranjero a la civilización, su ayuda al desarrollo de la economía nacional y demás representan el más claro fariseísmo. La cuestión en realidad concierne al saqueo de la riqueza natural del país. La naturaleza requirió muchos millones de años para depositar en el subsuelo mexicano oro, plata y petróleo. Los imperialistas extranjeros desean saquear estas riquezas en el menor tiempo posible, haciendo uso de mano de obra barata y de la protección de su diplomacia y su flota. Esto tiene una clara vigencia en lo que se demuestra con el saqueo de Repsol y este premio a los vaciadores que se pretende pagar con este acuerdo. Por eso consideramos necesaria la anulación de Repsol. Nuestro planteo, por supuesto, seguirá siendo la expropiación sin pago de toda la riqueza hidrocarburífera de nuestro país. Pero como la Constitución exige pagarle, nosotros planteamos que existe un pago simbólico de un dólar, simplemente porque en realidad es Repsol quien tendría que pagar al país por todos los daños causados.